Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy traemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco, un verdadero culebrón de celebridades que ha capturado la atención de miles. Así es, vamos a desmenuzar los rumores y las especulaciones sobre si Can Yaman, el galán que ha conquistado corazones en todo el mundo, estaría planeando una especie de venganza o al menos, una movida interesante frente a Demet Özdemir y su esposo, Ozan Kok. ¿Qué ha pasado realmente? ¿Hay algo de verdad en todo esto o es solo el fruto de la imaginación de la prensa de espectáculos? Quédense con nosotros porque vamos a poner todas las cartas sobre la mesa y a adentrarnos en este fascinante drama de la farándula. Y antes de sumergirnos en esta cautivadora historia, recuerden que si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Solo hagan clic en el botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos cargados de análisis, rumores y las últimas novedades del espectáculo. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman fue, sin duda, una de las más icónicas y comentadas de la televisión turca. Su química en pantalla en la aclamada serie Erkenci no solo cautivó a los espectadores, sino que trascendió la ficción para convertirse en un fenómeno que conquistó a millones de fans alrededor del globo. Eran la pareja soñada para muchos y aunque hasta el día de hoy, nunca confirmaron un romance oficial fuera de cámaras, la intensidad de su conexión y los rumores que los rodeaban hicieron que muchos creyeran ciegamente en su amor. Sin embargo, la vida de las celebridades es por naturaleza volátil. Mientras que la carrera de Can Yaman experimentó un despegue internacional meteórico, consolidando su presencia en Italia, donde ha desarrollado una importante faceta profesional y personal, Demet Özdemir, por su parte, ha continuado firmemente consolidando su exitosa carrera en Turquía, participando en proyectos que la han mantenido en la cima de la popularidad en su país. Lo que verdaderamente ha avivado este debate sobre una posible venganza o una estrategia calculada es la reciente y muy sonada boda de Demet Özdemir con el popular cantante y actor Ozan Kok. Una boda que por supuesto generó un sinfín de titulares, comentarios y análisis en todos los medios de espectáculos. Y es aquí donde entra, de manera crucial, la figura de Can Yaman en esta compleja trama. Los rumores comenzaron a circular con una fuerza inusitada cuando se empezó a especular sobre la reacción, o la falta de ella, de Can a esta nueva y significativa etapa en la vida de Demet. ¿Sentía algo? ¿Le afectaba de alguna manera? Y la prensa, siempre ávida de carnada y de alimentar el drama, empezó a buscar señales, interpretando cada mínimo detalle como una posible pista. Una de las primeras chispas que encendieron el fuego mediático fue la aparente ausencia de me gusta o comentarios directos de Can Yaman en las publicaciones de Demet Özdemir relacionadas con su compromiso y su posterior boda. Para muchos esta falta de interacción fue interpretada de inmediato como una señal de frialdad, de indiferencia o incluso, en los escenarios más dramáticos, de resentimiento. Sin embargo, debemos recordar que en el intrincado mundo de las redes sociales, la falta de interacción online no siempre significa algo negativo o profundo. Los famosos tienen vidas complejas, agendas increíblemente apretadas y, en ocasiones, simplemente no están pendientes de cada detalle que se publica en línea. La ausencia de un like no es necesariamente un reflejo de sus sentimientos personales. Pero la historia no se detiene ahí, ni mucho menos. Las especulaciones se intensificaron cuando empezaron a surgir notas y reportajes que insinuaban con gran audacia que Can Yaman podría estar moviéndose en la industria del entretenimiento de una manera que de forma indirecta podría afectar o competir con la carrera de Ozan Kok. Uno de los puntos clave de estas especulaciones giraba en torno a la búsqueda de nuevos proyectos y colaboraciones de gran envergadura. Se rumoreaba con fuerza que Can Yaman, aprovechando su creciente fama internacional y su proyección global, estaba explorando activamente oportunidades que podrían competir directamente con las de Ozan Kok, quien, si bien es un artista muy popular y respetado en Turquía, aún no posee el mismo alcance mediático y profesional a nivel mundial. Por ejemplo, se mencionó la posibilidad, que se presentó como casi un hecho, de que Can Yaman estuviera en intensas negociaciones para protagonizar alguna serie o película de gran presupuesto con producción internacional. Un proyecto de esta magnitud, de concretarse, pondría su nombre aún más en el foco de atención mundial, elevando su estatus a cotas inimaginables. Y por supuesto, la prensa aprovechó esta coyuntura para insinuar con malicia que o podría ser una manera sutil y calculada de contrarrestar la felicidad de Demet en su nueva vida o al menos de reafirmar su propio estatus y relevancia en la industria global. La narrativa de la competencia profesional se convirtió en un tema recurrente.
Otro ángulo de estas especulaciones se centró, como no podía ser de otra manera, en su vida personal y sentimental. Se sabe que Can Yaman es una figura sumamente atractiva y deseada por millones, y cada vez que se le relaciona sentimentalmente con alguien, se genera un gran revuelo mediático y social. En algún momento de este drama, se rumoreó con insistencia que podría haber acercamientos o interacciones con mujeres que de alguna manera pudieran ser vistas como rivales o personas de interés dentro del círculo social o profesional de Othman Koch. Esto, aunque suena terriblemente a una trama de telenovela, es un recurso que la prensa de espectáculos a menudo utiliza para crear drama artificial y mantener el interés del público. Sin embargo, y aquí es donde debemos ser extremadamente cautelosos y mantener la objetividad, la palabra venganza es un término muy fuerte y cargado de intencionalidad. ¿Realmente Can Yaman está buscando activamente hacerle daño o crear problemas a Demet o a Othman? La mayoría de las evidencias y la lógica apuntan a que no hay tal intencionalidad deliberada. Can Yaman es un profesional ambicioso que está enfocado en hacer crecer su carrera a nivel internacional, buscando oportunidades que impulsen su talento y su fama. Sus movimientos y proyectos son, en gran medida, una consecuencia directa de su éxito y de las oportunidades únicas que se le presentan en el mercado global. El hecho de que estos proyectos puedan, de manera colateral y por simple coincidencia, ser vistos como una competencia para otros, no significa que haya una motivación personal o un deseo de venganza detrás de ellos. Es fundamental recordar que en el vertiginoso mundo del espectáculo, a menudo se magnifican las cosas hasta extremos insospechados. Las relaciones pasadas y presentes entre celebridades son objeto de un escrutinio constante y minucioso, y cualquier pequeño detalle, por insignificante que parezca, se convierte en material fértil para la especulación y la creación de narrativas. La dinámica entre Can Yaman, Demet Özdemir y Othman Koch es, sin duda, compleja, y es muy fácil que la prensa y los fans proyecten sus propios deseos, fantasías e incluso sus miedos sobre estas figuras públicas. Ahora, ¿qué pasó exactamente en la vida real? Si intentamos buscar hechos concretos, irrefutables y verificables, la respuesta más honesta es que no hay una confirmación oficial de ninguna venganza orquestada. Lo que tenemos es un cúmulo de rumores, interpretaciones de acciones y reacciones, y sobre todo, mucha habladuría mediática y social. Can Yaman está firmemente enfocado en su carrera y en su proyección internacional. Demet Özdemir ha encontrado la felicidad y ha formado una nueva etapa de su vida con Othman Koch, y lo más probable es que cada uno esté siguiendo su propio camino profesional y personal de manera independiente. Podríamos decir, incluso, que la verdadera venganza, si es que se le puede llamar así de alguna manera, es simplemente que la vida continúa su curso natural. Can Yaman sigue siendo una estrella global, atrayendo proyectos de gran envergadura y fidelizando seguidores en todo el mundo, mientras que Demet Özdemir ha formado una nueva familia, y sigue brillando con luz propia en el panorama del entretenimiento turco. Ambas trayectorias son exitosas, admirables y completamente válidas por sí mismas. Lo que sí es innegable es que esta historia de la posible tensión entre Can Yaman y la nueva pareja ha servido, indudablemente, para mantener el interés del público y de los medios en todos ellos. La prensa sigue cubriendo con ahínco sus vidas, y los fans continúan atentos a cada detalle, cada publicación, cada movimiento. Y en ese sentido, la atmósfera de especulación y misterio ha mantenido a Can Yaman en el radar de los medios turcos, incluso cuando su enfoque principal y su lugar de residencia se encuentran en el extranjero. Entonces, para resumir y poner todos los puntos sobre la mesa, ¿Can Yaman está planeando una venganza contra Demet Özdemir y Othman Koch? Basándonos en la información disponible y en un análisis objetivo, no hay pruebas sólidas y verificables que respalden esta afirmación de manera contundente. Lo que sí observamos son movimientos profesionales de Can Yaman que, en el contexto de su pasado conocido con Demet y el presente de ella con Othman, han sido interpretados por algunos observadores y por la prensa sensacionalista como una forma de respuesta, de competencia o de estrategia. Sin embargo, es mucho más probable que se trate de una simple coincidencia de trayectorias profesionales y de la forma en que la prensa de espectáculos construye narrativas para mantener el interés del público. Can Yaman está enfocado en su crecimiento profesional y personal, y esto, por sí solo, genera noticias, reacciones y, por supuesto, muchas especulaciones. ¿Y a ustedes, queridos seguidores, qué les parece esta historia que ha dado tanto de qué hablar? ¿Creen que hay algo más detrás de estos rumores, algo que la prensa aún no ha descubierto, o simplemente es el resultado de la vorágine mediática y la tendencia a crear dramas donde no los hay?
Nos encantaría saber su opinión sincera y profunda. Dejen sus comentarios abajo, cuéntenos qué piensan sobre esta fascinante situación y si creen que hay alguna verdad palpable en todo este asunto. Su perspectiva es invaluable para nosotros. Gracias de verdad por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Esperamos que lo hayan encontrado intrigante e informativo y, sobre todo, que les haya ofrecido una visión más clara de lo que realmente está sucediendo en este drama de celebridades. Si les gustó el contenido y lo encontraron valioso, no olviden darle a me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y contactos para que ellos también se enteren, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones, análisis en profundidad y exclusivas del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que te dejarán sin aliento. Hasta pronto.